Así es, estamos en el tercer piso de la legislatura, en la presidencia, junto a Miguel Acevedo, presidente de la Cámara, vicegobernador. Le agradecemos porque vamos a charlar de, bueno, lo que han dejado estos comicios legislativos que han marcado la agenda política. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, bien. ¿Contento? Contento porque hicimos una muy buena elección y que yo la valoro muchísimo más a la luz de los acontecimientos nacionales, ¿no? De cómo le fueron a otras provincias. Yo creo que en Tucumán, nuestro espacio, Tucumán primero hizo una excelente elección. Creo que eso se fue consolidando, esa idea, a medida que se fue viendo el mapa del país, que se pintó prácticamente violeta. Pero me parece que en los primeros minutos hubo desazón respecto a que se esperaba 3 diputados, no 2. ¿Puede ser? Cuando uno tiene una expectativa muy grande y no se cumple, a veces produce ese primer efecto, ¿no? En mi caso no esperaba o no potenciaba tanto la idea del tercero. Siempre dije 2-1-1, se dio 2-2 por el sistema DON y la caída de quien pretendía una banca más. Yo creo que fue la expectativa más que nada de no haber cumplido el objetivo, pero haber logrado casi el 51% de los votos de los tucumanos y tucumanas es extraordinario en una elección intermedia y yo en esto quiero agradecer a todos los que lograron la unidad del peronismo, a todos los militantes que trabajaron arduamente en la campaña, porque la verdad que fue un muy buen resultado y sí, quedó ese sabor de podríamos haber llegado al tercero, pero bueno, eso era excepcional. Normalmente y generalmente en las elecciones no se dio eso, no teníamos por qué ahora, y menos con, como le decía, con el contexto nacional como se fue dando, ¿no? Así que yo celebro, agradezco el acompañamiento de la ciudadanía y como lo dije ahí ese día, tenemos un compromiso mayor todavía con el gobernador Osvaldo Jaldo. Alguno que haya visto mi cara en el momento en que yo salía puede haber pensado que mi preocupación era por las elecciones provinciales y no. Justo antes de salir yo vi el mapa nacional, que hasta ese momento no lo tenía, porque estaba más enfrascado en las elecciones nuestras. Justo antes de salir a la conferencia veo el mapa nacional y ahí sí me produjo algo que no tenía nada que ver con esto de la elección provincial, porque con la elección provincial yo estaba muy contento. A ver, le pregunto al dirigente político, no tanto al vicegobernador, si es que usted hizo un análisis, que seguramente lo hizo planilla en mano, viendo el mapa, en Tucumán. ¿Qué le sorprendió para bien? ¿Qué le sorprendió para mal? ¿En qué podría haber estado mejor el peronismo? Y después le voy a preguntar porque hay un cuestionamiento puntual a lo que pasó en la capital. Bueno, con respecto a lo general, estamos esperando el escrutinio definitivo. Una vez que tengamos el escrutinio definitivo, ahí vamos a ir haciendo el análisis municipio por municipio, comuna por comuna, inclusive el gobernador ya lo dijo, y en esto vamos a estar todos, para ver fundamentalmente qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Dónde tenemos que apuntalar el tema electoral y qué es lo que hay que modificar y qué ajustes tenemos que ir haciendo electoralmente en función de las elecciones del 2027. Institucionalmente, redoblar los esfuerzos, seguir trabajando, concluir con las cosas que tenemos iniciadas, como habló el gobernador en la primera reunión de gabinete de la que yo también participé. Así que en lo institucional, darle continuidad a esto, en lo electoral, ver cómo mejoramos. A ver, pero hubo chispazos porque justamente Marcela Huizol publicó en la Gaceta respecto a el cruce de la intendenta con la hermana del gobernador. Hoy publica que también hubo chispazos entre el ministro del Interior y usted. ¿Qué pasó? ¿El ministro del Interior conmigo? Sí, hubo ahí algunas miradas. No, lo desmiento totalmente. No, ninguna mirada de nada. Hubo tensiones, imagino, respecto a qué pasó en Capital. No, pero absolutamente nada. En Capital nosotros hemos mejorado la elección con respecto a los 2 últimos parámetros que podamos hacer. Si nosotros medimos lo electoral, en materia electoral nacional, la última elecciones a diputados intermedias, que son las que similares a esta, nosotros hemos mejorado de 15 puntos que habíamos perdido en la capital, ahora hemos perdido por 3. O sea, respecto a 2021. 2021. Y si vamos a la última, al balotaje, que también es una elección nacional y que también fue polarizada, porque ahí fue mano a mano, que es la característica que se dio en esta, habíamos perdido en la capital por más de 70.000 votos y ahora hemos perdido por 12.000 votos. Quiere decir que en el desempeño en la capital
nosotros hemos mejorado, eso no cabe duda. Y con respecto a lo de Darío, lo demito totalmente, no hubo absolutamente nada. ¿Usted considera que se trabajó bien respecto a la intendencia? Es decir, que porque hay dirigentes que dicen no se vio esfuerzos, no hubo fiscalización. Ayer la intendenta dijo que había intenciones de que haya fiscales que estaban coordinados por ellos y que incluso alguien de su equipo, que es apoderada del partido, finalmente frenó esa voluntad. No la frenó la voluntad, nosotros ya teníamos distribuido todos los fiscales. Al momento en que el partido justicialista, el Frente Tucumán Primero, tenía distribuido todos los fiscales a 48 horas antes, no, lo teníamos ya casi una semana antes, distribuido todos los fiscales en la provincia con toda la dirigencia de la capital. Yo a la Intendencia no le tengo que hacer ningún reclamo, sí siento y percibo lo que los otros dirigentes dicen, que podríamos haber tenido una mayor participación del municipio en estas elecciones, no referida al tema de fiscalización precisamente, que ya estaba todo acondicionado y ¿En qué todo, sentido sí? y todo previsto. Yo creo que es un poco a traspolar, que en eso sí tenemos que trabajar, la buena imagen y la buena gestión de la intendenta, traspolarla a votos. Creo que ahí falta... El like tiene que convertirse en voto. La viralización del video tiene que convertirse en voto. No digo precisamente eso, cada uno hace su estrategia política y posicionamiento individual. Yo sí digo que la gestión de la intendenta en la capital es buena y que eso necesitamos en algún momento traspolar, que se sepa que somos una misma gestión, que el Frente Tucumán Primero lo integraba toda la provincia y también el municipio capitalino. Y da la sensación como que quienes habitan los circuitos más céntricos no percibieron eso, porque siguieron votando otra cosa o lo que habían votado con anterioridad, siendo que usted da una vuelta por el microcentro tucumano y ve el cambio, ve las paradas de colectivos, ve los semáforos, ve el trabajo de bacheo. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo. Cuando nosotros hablamos con Osvaldo Jaldo y que él salió en primer término, lo primero que dije yo, a quien me puso un micrófono cerca y a quienes no, hablando en privado, nosotros vamos a poner la gestión en el tapete, vamos a decirle a los tucumanos que vean el modelo de provincia y modelo de país. En ese sentido, la capital forma parte de nosotros y eso no se transmitió en voto como lo hicimos en algunos otros municipios. Falta que se asocie, o sea, que el vecino de capital asocie la gestión de la capital con el peronismo, básicamente, dice usted. Básicamente sí, y si no quieren con el peronismo, con el frente que hemos formado. Pero realmente se hizo un esfuerzo muy grande, creemos que vamos por un buen camino y eso en algún momento se tiene que traducir y ponerse en votos. Bien, ¿y por qué ganó Milei a nivel nacional? Porque es la pregunta que está vigente también en los debates políticos. ¿Usted qué diría? Yo diría que hubo un efecto que a mí me duele mucho, ¿no? Hubo un efecto, mucha incidencia de las últimas declaraciones de Trump. El apoyo que le dio Estados Unidos a Milei, eso en el sur del país tiene otra connotación, porque son miradas un poco distintas. Si fuese que es una ayuda desinteresada, que no la hay en ninguno de estos casos, veríamos cómo hacer, pero fue un apoyo que todavía no alcanzamos a dilucidar en qué nos estamos comprometiendo, porque nadie presta dinero sin tener una contraprestación. Y esto todavía no lo conocemos, y la macroeconomía, que yo celebro que haya estabilidad en el dólar, que la inflación se vaya conteniendo, a pesar de que sí hay inflación, pero que se vaya conteniendo, se traduzca en algo que necesitamos, que sea trabajo, que la micro se vuelva a potenciar, que haya consumo. Si el consumo cae todo, y realmente estamos teniendo poco consumo. Creo que se volvió a votar otra expectativa, se prorrogó la expectativa con la que se inició hace 2 años, ojalá se encuentre el rumbo, pero si nosotros no cuidamos las economías regionales, si no fortalecemos la industria argentina, y se va a hacer muy difícil. A ver, ayer, ahí le alcanzan agua por si quiere tomar, le preguntaban al gobernador, nuestros compañeros Gaby e Indalecio en Panorama Tucumano, si es que a partir de estas elecciones, obviamente empieza a aparecer en el horizonte 2027. Y le preguntaban si era factible una fórmula Jaldo-Acevedo en 2 años para la gobernación. Usted va a decir, es muy prematuro, falta mucho y demás, pero ¿ya se habla sobre eso?
¿Usted cómo sabe que yo le voy a decir que...? Porque en general el manual de la entrevista dice lo siguiente para ciertos entrevistados en ciertas preguntas. Sí, lo que pasa es que eso depende mucho de una fórmula, si se repite, si no se repite y demás, de la gestión que uno puede realizar y del consenso político. En ese sentido sí falta todavía, nosotros tenemos muchas cosas por hacer. ¿Le gustaría? Estamos muy contentos con lo que venimos haciendo, pero sabemos que falta mucho. En mi caso yo estoy dispuesto, no tengo ningún inconveniente. O sea, ¿le parece una buena idea que Jaldo vaya por la reelección? Sí, me parece una buena idea. Si hacemos una buena gestión y la ciudadanía acompaña, ya le digo, eso depende no de la voluntad de uno. Faltan 2 años. Si uno hace una buena gestión, yo normalmente dije que 4 años son pocos para realizar una actividad, con 8 ya está suficiente y no hay que buscar eternizarse porque si no ahí se problematiza, pero sí 2 gestiones son muy positivas en lo que yo veo para realizar una gestión de gobierno. Si el gobernador decide postularse para la reelección, porque tampoco lo manifestó, ahí se verá la fórmula y si yo tengo que estar, pues estaré. Bien, antes de ir a la gestión en la Cámara, porque sé que viene el tema de reforma electoral o política, según quien lo diga, pero antes quisiera saber, pasado el capítulo de elecciones, ¿qué autocrítica debería hacer el peronismo, si es que debería hacer, teniendo en cuenta cómo ganó Milei en todo el país? Nosotros no tenemos que hacer una autocrítica, yo lo vengo manifestando desde un primer momento. Hay que ver las cosas en las que la sociedad nos está marcando que necesitamos ajustar y mejorar y sobre eso trabajar, ¿no? Yo vengo bregando y eso sí lo he dicho muchas veces, no era el momento para hacerlo, pero que nosotros tenemos que abrir el partido, la participación a los distintos espacios, escuchar y tener una mirada integradora como lo hemos tenido siempre, con desarrollo del trabajo y focalizar fundamentalmente en lo que nosotros somos, ¿no? Porque se ha desvirtuado muchas veces qué es el peronismo, porque lo han confundido con alguna otra cosa que no es la esencia del peronismo. En el peronismo lo que se potencia es el trabajo. Nosotros tenemos una marcha que la hemos contado con orgullo últimamente y habla de Perón, Perón sos el primer trabajador. Nosotros lo que queremos es el desarrollo, la productividad. Sí hay algo que ha cambiado, que ahí dice combatiendo al capital, no lo combatimos más, nos asociamos al capital y yo siempre digo, yo quiero empresarios que ganen plata, que ganen mucha plata, que la distribuyan un poquito nada más. O sea que usted propondría, digamos, en algún congreso cambiar la estrofa de la marcha. No propondría eso porque me dirían herejes, digo que sí nos hemos actualizado. Y eso es lo que tenemos que entender en el peronismo, que hay verdades que la tenemos que respetar a rajatabla y otras que se han acondicionado. Yo siempre digo algo de Perón. Perón se fue del país al exilio diciendo que para un peronista no había nada mejor que otro peronista. Y volvió al país ya para su último mandato diciendo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esos son los cambios superadores en que yo creo que tenemos que sentarnos y ver cómo lo plasmamos y cómo lo transmitimos. Bien. ¿Reforma electoral o política? ¿Por dónde va a ir? Usted ya dijo que se sancionaría, se acordaría, lo que sea que se acuerde antes de fin de año. ¿Es así? Es mi intención, yo quiero que sea así, hay que ver que nos den tiempo, porque esto lo manifesté también en más de una oportunidad, es de consenso. Yo necesito y necesitamos tener un debate primero con los legisladores de nuestro espacio, con los capitalinos ya fuimos charlando un poco, me falta hablar con los legisladores del interior de la provincia y una vez que tengamos un panorama definido entre nosotros, invitar también a los representantes de la oposición para que tengamos un debate ya más puntual y yendo con la idea de redactar la ley. Bien, pero ¿qué dice el borrador hasta acá? Por ejemplo, se habló en algún momento de eliminar los acoples. ¿Eliminan los acoples de cuajo o no? Para eliminar los acoples es necesario modificar la Constitución provincial. Para modificar la Constitución provincial hay que llamar a elección de constituyentes. Eso en algún momento dijimos no se va a hacer, así que por eso no se puede eliminar los acoples sin reformar la Constitución. Sí se puede hacer por ley la limitación de los acoples, que es por donde nosotros vamos, ¿no? Poner un ¿Ya se hizo alguna vez? Ya se hizo alguna vez, pero yo creo que hay que profundizar y poner parámetros más acotados. ¿Por ejemplo?
No podemos tener la cantidad de acople que hemos tenido en las últimas elecciones, entonces habría que buscar algún parámetro que limite eso en cuanto a las bancas, en cuanto a los partidos. Eso es lo que está en debate y es lo que nos tenemos que poner de acuerdo fundamentalmente. Se habló mucho de la boleta única de papel después de estas elecciones. En general creo que el consenso es positivo. No sé si la idea es ir por ahí. Entiendo que ya hay una gestión con una boleta electrónica, digo, pero ¿esto cambia? ¿A partir de las elecciones se reconsidera lo que pasó con la boleta única de papel o no? Yo desde el primer momento el sistema que más me gusta de lo que se está debatiendo es la boleta electrónica de papel, que es una boleta, entiendo yo, superadora a la boleta única de papel que hemos tenido. Si esto le pareció positivo, yo creo que la otra es más positiva todavía. ¿Por qué? Porque permite hacer elecciones. Tengamos en cuenta que acá elegimos solo diputados, por eso teníamos 9 espacios, ¿no? Pero la otra, en la próxima elección nosotros vamos a elegir gobernador, intendentes, concejales, comisionados comunales, legisladores. Entonces la boleta electrónica va a permitir que nosotros podamos votar por lista única o seleccionar por categoría lo que podemos hacer. El escrutinio es mucho más fluido, más veraz y sin probabilidades de error, porque se lanza un solo escrutinio. Yo siempre doy como el ejemplo, como dice, cuando están cantando los fiscales, ¿no? Y dice Miguel Acevedo, 33. ¿33 o 23 dijo? Creo que 23. No, 33. Uno pone 23, el otro 33, diferencia de 10 votos entre dos fiscales, que después dice, che, los fiscales que han hecho esto. No, hubo un error auditivo. Con este sistema sale 33, se le entrega una copia a cada uno de los fiscales y no hay posibilidad de error. Además de ser más ágil también, ¿no? ¿Se podría cambiar las secciones electorales o no hay posibilidad de eso? ¿O la forma en la que los legisladores representan los territorios en la provincia o no hay consenso para eso? También se evaluó, pero va a ser más difícil llegar a un consenso y puede dilatar. Yo digo que tenemos que ir por la reforma, dar el primer paso. Quizás no sea el óptimo, el que todos esperamos, el que todos quieran que satisfaga a la mayoría, pero sí dar un primer paso para que esto se comience, porque si no, no estamos siempre parados en el mismo lugar y en base a eso está la excusa de no modificar. Yo creo que hay que dar un primer paso, quizás no sea el que satisfaga todo, pero comenzar a andar un camino. El otro tema que viene es el presupuesto. Yo sé que no depende de la Cámara, sino que la Cámara recibe lo que envía el Ejecutivo, pero se habla de un presupuesto con recortes respecto a este año, ¿no? Un 4%, no sé si ya maneja cifras. No, estamos esperando que llegue el presupuesto. Nosotros tenemos la posibilidad, a diferencia de medios o de otras personas que no tienen acceso al presupuesto, no a manejarnos con hipótesis o suposiciones de lo que hay, sino que lo vamos a tener en mano para analizarlo y cuando llegue así será. Bien, perfecto. ¿Y eso cerraría el año en la Cámara o hay posibilidades de tratamientos de otros temas que hayan quedado pendientes? No sé si alguno de esos que lo entusiasme usted, más allá de estos dos que tocamos. No, vamos a tener sesiones seguramente en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, como lo venimos haciendo habitualmente. Todos los meses tenemos el promedio superior a una sesión por mes, eso no lo vamos a detener. Hay temas que tratar, hay temas que no lo pusimos en las últimas sesiones para que no tengan el tinte electoral que puedan distorsionarlo. Creo que es la oportunidad de hacerlo ahora, así que seguramente vamos a analizar ya en los próximos días un temario para las próximas sesiones. Caldo anunció en la apertura de sesiones de su primer año como gobernador, o sea, el año pasado, que enviaría un proyecto de acceso a la información pública, que sigue en tratamiento y hasta acá no llegó al recinto. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a dar prioridad a la reforma que veníamos charlando. Si queremos atacar todo en simultáneo, yo creo que no va a ser un buen resultado. Paso a paso se dice. Entonces yo quiero dar este primer paso y de ahí ir con el otro, pero vamos a tratar todos los temas. Bien. Hasta acá 2 años en la Cámara. ¿Qué balance hace? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se podría hacer mejor? Yo de los 2 años que tengo, ustedes saben que son los primeros 2 años en la legislatura, creo que hay un balance positivo en cuanto a la participación, integración, consenso, diálogo de los distintos espacios y el gran objetivo que tenemos hasta la finalización del mandato y que lo vamos cumpliendo en estos 2 años, además de las sanciones de las leyes, que es la materia esencial de la legislatura, también tener un acercamiento a la comunidad
Nosotros hemos hecho un trabajo para el digesto que ya fue elevado y que vamos a profundizar mejorando las leyes que haya que mejorar y profundizando el tratamiento de algunas otras, pero fundamentalmente queremos que la ciudadanía tenga un acercamiento a la legislatura y la legislatura a la ciudadanía. Por eso tenemos el programa de legisladores en territorio, que lo vamos a profundizar aún más. Tenemos el acompañamiento hacia muchas instituciones, hacia deportistas, hacia la cultura, un trabajo con la universidad mancomunado, con arqueología, esas cosas donde la ciencia y la tecnología por ahí a nivel nacional, que es lo que digo yo, nos distingue, menosprecian o no se sustentan. Nosotros de la legislatura hemos ayudado a la universidad, trabajamos de manera conjunta. Últimamente, antes de ayer, se están desarrollando todavía unos trabajos de arqueología que a nosotros nos parece importantísimo por lo que aporta, ¿no?, a la cultura, a la idiosincrasia del norte, que es lo otro que queremos profundizar en el norte grande, mirarnos en la región del norte. Tantas cosas por hacer y yo creo que vamos a tener el acompañamiento porque una vez pasadas las elecciones vamos a seguir la misma tónica de trabajo que tuvimos, ¿no? Escucharnos entre todos los espacios que tienen representatividad en la Cámara y aportar lo mejor. Mi sueño es que, lo que digo siempre cuando recibo una delegación o algo acá, esta es la casa del pueblo porque acá están los representantes del pueblo, la sociedad lo entienda así y sienta que es así. ¿Qué tema siente que está pendiente que usted quiere impulsar puntualmente? La reforma, precisamente. Esa es la reforma con algunos otros condimentos que tenemos que también debatir y analizar, como la paridad de género, que también son dos provincias que no la tienen, Tucumán y Tierra del Fuego. Yo creo que ahí tenemos que ya ir. Eso es importante respecto a que no se había dicho. O sea, ¿se piensa avanzar en eso? Se empieza a avanzar, lo que pasa es que a mí siempre, quizás sea un error mío en particular, siempre lo trato a los temas en casa y después lo ponemos a consideración de la comunidad a través de la prensa, ¿no? Entonces era algo que yo charlé con 2 o 3 legisladores, un par de legisladoras de los 49, entonces entiendo que hay que irlo profundizando un poquito más, pero es algo que nosotros tenemos que ir, por eso hablamos de reforma electoral, de reforma política, porque hay otras implicancias. Algo que a mí me encantaría hacer, lo que tiene consenso, es por ejemplo la eliminación de la doble candidatura también. Entonces estamos poniendo varias cositas, pero que la tenemos que debatir entre nosotros, llevarla al recinto y ahí votarla como corresponde. Perdón, para el que está escuchando y capaz que no está metido en el ambiente político, ¿qué implica paridad de género en este caso y eliminar doble candidatura? Paridad de género significa, a nivel nacional nosotros tenemos que tiene que haber en una lista un varón, una mujer o una mujer y un varón y seguir esa alternancia en la totalidad de la lista. Nosotros acá en Tucumán no tenemos eso. Pueden estar en las listas mujeres o varones de manera arbitraria. En ese sentido, la participación de la mujer a veces se ve muy limitada. Ustedes lo ven en la Cámara, ¿no es cierto?, que no hay una proporción. Minoría. Más o menos son minoría las mujeres y hay un respeto en lo que a mí concierne muy grande por las mujeres, por la forma en que trabajan, por la mirada que tienen, que no es distinta, sino que aportan una mirada distinta, mejor dicho, a la que tenemos los hombres y juntando las dos cosas es superadora. Entonces yo creo que tienen que tener una mayor participación. Hay que buscar una participación que les permita a ellas tener la posibilidad. Después, si la ciudadanía las vota o no las vota es otro tema, pero que tengan la posibilidad, una participación muy parecida a la preponderancia que tienen los hombres en esta materia. Así que eso es fundamentalmente, darle un lugar dentro de las listas, eso es paridad de género. Y la doble candidatura es cuando yo, que intento presentarme como intendente, por ejemplo, pero como tengo miedo de depender como intendente, que no llegue a hacerlo, me pongo como concejal. Entonces, si no soy intendente, por lo menos voy a ser concejal. No, ¿querés ser intendente o querés ser concejal? Elegí una de las dos y presentate. Perfecto. Y pensando en quienes critican la forma en la que se da lo que algunos llaman folclore electoral, movilizaciones, acarreo de votantes, ¿hay una consideración respecto de esto en esta futura reforma que se viene? Porque algunos consideran que el peronismo logra ciertos números solo si está ese despliegue territorial que está muy reñido a las normas justamente.
No, nosotros no tenemos el basamento solo en ese despliegue. Yo te voy a dar una opinión muy personal, muy personal. Esto no lo he charlado con ningún legislador ni nada, sino sale en base a la experiencia de haber recorrido, de ir a distintos puntos para ver cómo se hace y cómo son las elecciones en Estados Unidos, en Salta, para ir aplicando y hablar con propiedad acá, ¿no? Si, en una opinión muy personal, yo reglamentaría, lo permitiría porque nada garantiza que si yo te llevo a vos voz vas a votar por mí, por más que te lleve. Nada garantiza que si durante el viaje que te llevo desde tu domicilio hasta la escuela quiera seducirte con alguna cosa que no sea mi propuesta electoral, vos me votes a mí. El voto es secreto, el voto... y yo siempre le digo a todos los ciudadanos, ese es el momento donde podés decidir por vos, sin influencia de nadie. Entonces hay que ejercerlo, hay que concientizar sobre eso. Y como te digo, de reglamentarlo, porque en Estados Unidos, cuando estábamos hablando de la forma y demás, en una de las charlas un conferencista dice que se lo podía llevar al votante hasta su lugar de votación, e inclusive si el viaje era más largo o lento, se le podía convidar algo. Le digo, ¿cómo convidar algo? ¿Un sanguchito, una gaseosa? Sí, me dice. Le digo, por eso allá vamos presos. Entonces... como mínimo se denuncia en realidad, no sé si preso, pero se denuncia. Claro, por eso se denuncia, pero cuando yo te digo preso, podés ir preso, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted piensa que podría ser una buena idea reglamentar el acarreo de votantes? No es acarreo de votantes. La movilización. Es asistir los votantes para que lleguen de un lugar a otro. Vos a veces tenés 7, 8 cuadras que no, mire, tuve colectivo, está lloviendo o hace mucho calor, y si te dicen te acerco hasta la escuela, ¿por qué no? Porque vos me dirás, bueno, podés poner boleto gratuito, y sí, pero la línea de colectivo no llega a todos lados, no tenemos zonas donde el votante no tiene una accesibilidad, a menos que no sea caminando por un medio propio, que a veces no lo tiene. Tema Sandra Figueroa, es legisladora que está ahora con licencia. Ha participado de la campaña electoral mientras estaba siendo investigada por presuntos vínculos narcos, en el medio fue procesada. ¿Qué va a pasar con ella? Usted como presidente de la legislatura, ¿qué le parece? Y además como dirigente peronista, ¿cuál es ese mensaje a la sociedad? Ella ya pidió licencia, y en estos aspectos judiciales, cuando hay denuncias y demás, yo soy muy respetuoso de los tiempos de la justicia y respetuoso de la división de poderes. Nosotros tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno se tiene que manejar con independencia. Esto ya es un tema judicial. Vamos a respetar, como lo he dicho siempre y en todos los casos, lo que dictamine la justicia. En el mientras tanto, la legisladora acá ya presentó su pedido de licencia. ¿No va a asumir a alguien por ella? No, porque está de licencia. ¿Presupuesto de la legislatura está definido? El presupuesto de la legislatura lo iremos definiendo con los parámetros del presupuesto de la provincia cuando lo tengamos. O sea, todavía no hay un borrador, o al menos no se puede adelantar algo. Sí, borrador tenemos, ¿no es cierto?, para dar continuidad a las cosas que venimos haciendo, pero los parámetros generales se fijan normalmente en función del presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Perfecto, la última. ¿Qué fecha estaría sancionada o definida la ley que implica la reforma política? Idealmente. Para mí, mediados de diciembre, fines de diciembre. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Para mí, ya le digo, como esto es consenso, como hay 49 voluntades aparte de la mía para lograr este objetivo, dependerá de eso. En lo que a mí concierne, me gustaría que fuese así. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Miguel Acevedo, presidente de la legislatura, vicegobernador, haciendo un balance de las elecciones y adelantando el trabajo que se viene en la Cámara. Bueno, gracias Matías, la verdad que interesante la entrevista con el vicegobernador. Y vamos completando círculos, ¿no? Hablamos, después de las elecciones ustedes acá en la Gaceta tuvieron, antes toda la información en las distintas plataformas de nuestra empresa periodística sobre cómo iba a ser votar con la boleta única, sobre cómo iba a ser el nuevo sistema de votación en los que antes eran los cuartos oscuros. Conocieron a todos los candidatos, sus propuestas, sus plataformas, lo escucharon en el debate y ahora, después de los comicios, también la información con los protagonistas. Hablamos con quien fue el gran ganador, lo dijeron los datos de las elecciones, más allá de quienes lo votaron o no, pero el gran ganador fue el gobernador Osvaldo Jaldo.
hablamos con la intendenta de San Miguel de Tucumán, con Rosana Chala, hablamos con el vicegobernador, hablamos con Federico Peli, otro de los ganadores de los comicios, fue la segunda fuerza que mayor cantidad de votos obtuvo. Hablamos con quienes quedaron más relegados en lugares que por ahí se esperaban que sean más preponderantes. Toda la información, como siempre, como hace más de 100 años, la tienen chequeada, desarrollada, interpretada y en muchos casos también primeros, porque no es nuestra intención, es preferible que sea buena, chequeada, interpretada y correcta. Siempre la tienen en la Gaceta. Pausa, ya seguimos.